Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Seguimos en este momento con las clases sobre los libros históricos y como estamos en Primera Samuel, estamos viendo el inicio de la monarquía. En este caso vamos a ver la vida de Saúl, el primer rey de los hebreos. Y, y vamos a ver que el reinado de Saúl en realidad no fue un reinado exitoso, estuvo marcado por problemas importantes. Y vamos a ver que cómo las impurezas del carácter de Saúl no le permitieron desarrollar una magistratura, el desarrollo de un reinado conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver entonces cuáles fueron aquellas dificultades en el carácter de Saúl que justamente impidieron que él desarrollase un, un reinado exitoso, un reinado bendecido por Dios. En primer lugar, vamos a ver distintos momentos, cómo se manifestaron cosas del corazón de Saúl. En 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 10, vemos ahí cómo él reacciona. Samuel le había dicho que tenía que ir a Gilgal y esperar 7 días allí, que Samuel iba a llegar al lugar, iba a ofrecer el holocausto y él iba a emprender eh, un ataque contra los filisteos. Y es así que pasa lo siguiente. A partir del 8 dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y vemos que acá Saúl toma una decisión de presentar el holocausto, es decir, no esperar el tiempo que el profeta Samuel le había indicado, no esperar que él dirija el holocausto, sino que motivado por el temor, por sus inseguridades y también por la impaciencia, él actúa por su propia cuenta, no esperando y no respetando tampoco el lugar de cada uno, porque no era Saúl quien debía ofrecer el holocausto, sino que era el profeta designado por Dios para eso. Entonces vemos que el temor, la inseguridad y la impaciencia, estas cosas reinaban en el corazón de Saúl y fueron motivo de tropiezo en sus relaciones con los demás y en el ejercicio de su rol, que también le trajo conflictos que se vieron manifestados en dificultades para toda la nación. Porque es así, cuando uno está en una posición de liderazgo o una posición de influencia, no solamente los errores personales le afectan a uno, sino también que trae una consecuencia para los demás. Y vemos acá que entonces esta era una de las dificultades del carácter de Saúl, el temor, la inseguridad, la impaciencia. También vemos ahí que una de las razones por las cuales él dice que ofreció el holocausto es porque el pueblo
se le desertaba en el versículo 11, es decir, están manifestando la incapacidad de contener, de pacificar, de inspirar, a esperar el tiempo oportuno, de que Dios estaba con ellos, de que Samuel iba a llegar, de que ellos iban a tener victoria, es decir, esa incapacidad de inspirar es un reflejo de lo que a él mismo le estaba pasando. Cuando uno tiene falta de paz y de seguridad, tampoco va a tener la capacidad de inspirar y contener a los demás a través de esa fe y a través de esas convicciones. Entonces, lo que primero no sucede en mi corazón tampoco lo voy a transmitir a los demás. Y esto no es menor, porque esto nos habla de que un hombre frágil en la fe, frágil en su carácter. Seguimos adelante. Dice en el versículo 13 y 14 que Samuel le dice una cosa tremenda, le dice: locamente has hecho, versículo 13, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Dios le dijo que tenía que esperar, ahí iban a ofrecer el holocausto, y él no lo hizo. Y dice ahí: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué era tan difícil lo que Dios le estaba pidiendo a Saúl? ¿Qué le pidió en esa oportunidad? Que esperase 7 días para que Samuel llegase y ofreciese el holocausto. Y es todo lo que Dios le había pedido. Era una cosa muy sencilla, creo, ¿no? Una cosa muy, muy simple. Sin embargo, eso no fue capaz de obedecer, ¿no? Y fíjense, hermanos queridos, la impaciencia, la incapacidad de soportar la presión de las circunstancias y esperar en Dios. Muchas veces este pecado, que parece una cosa tan sencilla, tan poca cosa, tan insignificante, fue causa, en este caso concreto, de haber sido desechado por Dios. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos por impaciencia, por incapacidad de esperar, por querer resolver por nuestros medios, por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, porque no soportamos el esperar? Y hermano, yo no estoy juzgando a nadie, porque Dios tiene que tratar la impaciencia, la ansiedad, el temor en mi vida cada día, porque debemos traer a la cruz estos sentimientos, estas inseguridades de nuestro corazón. Pero qué grave que es la impaciencia, qué grave que es el temor, qué grave que es la falta de fe, porque estas cosas trajeron inestabilidad no solamente para la vida de Saúl, sino para todo el reino. Impetuosidad. 1 Samuel capítulo 14, versículo 24. No lo voy a leer en detalle, pero dice allí que él juramentó a todos que no iban a comer nada hasta alcanzar a los filisteos. Y el que no escuchó la orden fue el hijo de Saúl, Jonatán, quien había hecho una incursión tremenda y valiente sobre el campamento de los filisteos, y al fin y al cabo termina puesto en evidencia de que Jonatán había comido miel en un lugar donde pasaron, y entonces Samuel, que había juramentado, le dice: ahora vas a morir, y el pueblo protesta contra lo irracional de ese juramento que hizo el rey. Demuestra que era una cosa totalmente loca, sin sentido, y terminan salvando, digamos, esa decisión impetuosa y fuera del lugar del rey. La impetuosidad también, tomar decisiones apresuradas, alocadas,
sin meditarlas, sin, sin esperar el tiempo y el proceso para tomar una decisión. Querer hacer las cosas así, rápido, sin soportar el proceso de decisión. Hermanos queridos, esta es una generación marcada por la ansiedad, marcada por el temor, marcada por la impetuosidad. Hay mucha gente que no soporta el proceso de esperar. Y justamente si en aquel tiempo fue motivo de ser desechado, creo que justamente también esta impureza de nuestro carácter puede jugarnos malas pasadas y llevarnos a tomar malas decisiones. El orgullo. 1 Samuel 15:12 dice que Dios le había mandado a Saúl a hacer una incursión en Amalek, destruir todo. Él fue, lo hizo, tuvieron victoria, pero una de las consignas era destruir todo y no guardar nada. Sin embargo, ellos guardan lo mejor del ganado, lo mejor de los despojos que encontraron, y también le perdonan la vida al rey. Entonces, estando en esa circunstancia, Samuel, después de esta batalla, de esta conquista, dice que se hace un monumento. Fíjense, 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Fíjense qué locura, ¿no? Teniendo en cuenta que Dios les había dicho que no debían hacerse imágenes, que no debían hacerse esculturas, ni adorarlas, ni rendirles honores, Él se hace un monumento a sí mismo. Y esto demuestra la total inseguridad de Saúl al necesitar este tipo de expresiones para darse valor a sí mismo. El orgullo nace en un corazón que no ha encontrado su identidad, que no ha encontrado su propósito y que no sabe quién es. Y ahí vemos el orgullo tratando de exaltarse a sí mismo para darse valor. Saúl pecando en esto también. Vamos más adelante. Estamos haciendo un recuento de cosas graves del carácter de Saúl. 1 Samuel capítulo 15, versículo 9, sucede esto. Como les decía, tenía que ir a Amalek, destruir todo, y entonces no lo hizo así. Y dice ahí el capítulo 15, versículo 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios,
pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a las amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Una clara desobediencia. Él sabía bien lo que tenía que hacer con esta incursión, con esta misión que se le había dado, y él le responsabiliza de manera mentirosa al pueblo que tomó del botín ovejas y vacas, primicias, para ofrecer sacrificio a Jehová. Es decir, desobedece llanamente. Y esta es una de las porciones de la Biblia donde más claramente se dice o se expresa la gravedad de la desobediencia, porque dice: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Es decir, la desobediencia es como hacer un culto a Satanás, es como adorar a los demonios. La obstinación, saben, queridos hermanos, hay un espíritu detrás de la desobediencia, hay un espíritu detrás de la obstinación, y no es otro que el más rebelde de la historia, que se llama Satanás. Satanás es el príncipe de la desobediencia, es el príncipe de la rebelión. Entonces, detrás de la desobediencia, de la rebelión, está este espíritu inmundo que se rebeló contra Dios, que se rebeló contra los planes de Dios, y que lo único que le interesa es llevar cuantos más pueda en este camino de la desobediencia, en este camino de la autonomía, en este camino del yo hago lo que se me ocurre, yo hago lo que quiero, yo hago, a mí lo único que me importa es lo que yo pienso, ¿no? Este camino de la desobediencia, dice ahí, es como pecado de adivinación, invocación a espíritus inmundos, y la rebelión es como ídolos e idolatría, la obstinación. Y estaba mostrando una actitud rebelde y un espíritu rebelde, Saúl, por el cual en este momento termina de ser desechado. Él ya tuvo su sentencia, se terminó con Saúl. No podés ser rey, le dijo. Dios ya se ha buscado a otro, y lo único que queda de ahora en más, le dijo Saúl, es esperar el tiempo del crecimiento, del desarrollo y de la llegada al trono de ese rey que Dios se buscó. Pero ya todo este tiempo ya Saúl había sido desechado. Hermanos, es tremendo. ¿Cuántos hermanos caen en el desierto y quedan
extendidos en el desierto por este pecado del orgullo, de la desobediencia, de la falta de sujeción, de la falta de respetar el cuerpo, las autoridades, estar acoyuntados, viviendo en armonía con aquellos a los cuales Dios nos ha unido. La obstinación y la desobediencia ha tirado o ha herido más soldados que cualquier otro de los pecados que puedan existir. Tenemos que analizar y poner sobre relieve este pecado de la desobediencia y analizar nuestra vida. ¿Cómo estoy con mi autoridad espiritual? ¿Cómo estoy con mi Samuel? Yo no puedo hacer lo que se me ocurre con mi Samuel. No solamente es la obediencia a Dios, también es la obediencia a mis autoridades espirituales. Que Dios nos bendiga. De más se desencadenan una serie de cosas sobre la vida de Saúl, que voy a ir un poquito más rápido. 1 Samuel capítulo 18, las pasiones de la carne se desatan de manera sin dique de contención, porque ya el Espíritu Santo lo había abandonado a Saúl, y comienza ahí a crecer la figura de David, y en tanto él crecía, él se llenaba de amargura, de celos, de ira, de enojo contra el escogido de Dios. Vemos en 1 Samuel 18, 8 y 9, dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Los celos. Él sentía que David era una competencia con él. Entonces, como era una competencia, debía destruirlo. Y inicia así una campaña de persecución que dura entre 8 y 12 años, buscándolo a David por todos lados, por el desierto, por las cuevas, persiguiéndolo para poder querer destruirlo. La ira, 1 Samuel 18, 10 a 11. En este instante todavía David tocaba para él haciendo música cuando venía y Satanás lo oprimía. Dice: aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1.000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Acá vemos todas las manifestaciones de un líder débil, frágil, que en vez de ver en los compañeros de equipo complementos, veía amenazas. Y como veía amenazas, tenía celos, veía golpes de estado en todo lado, se sentía amenazado y tiraba lanzas y amenazas y perseguía. Y estos son todas esas trampas, estas tramas de la carne, ¿no es cierto?, del espíritu humano, que explota en celos, en ira, en engaño. Vemos ahí que en 1 Samuel, versículo 18, ...21... y Saúl dijo: yo se la daré. Él le propone que le daría a su hija Mical, en tanto él vaya y traiga, haga una incursión en los filisteos. Y entonces él va, trae digamos lo que le había pedido Saúl, y al fin y al cabo no le da
a su hija, sino que le hace una trampa, engaño. Y no puse ahí un punto, pero después, en otro momento, Saúl termina yendo a una bruja, consultar a una bruja, y quiere hacerlo llamar a Samuel. Entonces una bruja que practicaba el espiritismo, y él consulta en los lugares errados, equivocados. ¿Cuántas veces la Biblia, cuántas veces Samuel en el Pentateuco hablaba de que no debían consultar a los agoreros, a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos? Sin embargo, acá vemos un hombre que estaba en una estatura o en un lugar de privilegio e importancia tan fundamental como el rey, y él termina consultando brujos, hechiceros. Y no es de extrañarnos que él estaba oprimido por Satanás, porque dice que había un espíritu inmundo que lo oprimía. Qué tremendo, ¿no? Pensemos entonces estas impurezas de carácter para las cuales Saúl no hizo nada para cambiar, y siguió adelante, y todas estas cosas llevaron a que sea desechado y que fuese derrotado en su vida espiritual. Saúl tuvo una posición de privilegio a nivel humano, pero como hombre de fe fue un fracaso rotundo. Como hombre de fe fracasó y fue desechado. Que podamos tomar este ejemplo, hermanos, para que revisemos nuestra vida si nos están pasando algún tipo de estas cosas, a fin de que podamos traerlas a la cruz, santificarnos, limpiarnos y hacer morir estas cosas. Porque saben, queridos hermanos, Saúl, y voy a ir bien al grano, Saúl era un hombre carnal, es decir, comenzó en el Espíritu, porque el Espíritu Santo vino sobre él, lo transformó, pero él no cuidó con temor y temblor su salvación, lo que él tenía y en la posición que tenía, sino que descuidó su vida espiritual y permitió que gradualmente todas estas cosas, la impaciencia, el temor, la inseguridad, la impetuosidad, el orgullo, la desobediencia, etcétera, 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 gobernasen y se manifestasen prolíficamente en su corazón, y lo llevaron a perder. Perdió él, perdió su hijo, perdió Israel por no hacer caso a estas cosas. Y saben, Saúl es el prototipo del hombre carnal. Ahí vemos en el libro de Corintios que Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, llamándola a que eran inmaduros, a que eran niños en Cristo, porque tenían orgullo, competencia entre ellos, y distintas cosas. Había corrupción sexual en la congregación, etcétera, etcétera. Y todo eso se manifiesta que andan como hombres. Es decir, que la presencia del Espíritu Santo no se estaba manifestando, el fruto del Espíritu no se estaba manifestando. Y Saúl es un prototipo de aquel que puede estar en el pueblo de Dios, pero su vida es gobernada por el yo, su vida es gobernada por Adán, por el viejo hombre, y el viejo hombre por su fruto se manifiesta, que son exactamente estos. Por eso, queridos hermanos, debemos cuidar nuestra salvación, cuidar nuestro corazón y limpiarnos de estas cosas. Por otro lado, vamos a ver a David. ¿Qué cualidades, qué hechos, qué circunstancias vemos que hicieron de David el rey más prominente de Israel? Fue un hombre conforme al corazón de Dios. En primer lugar, vamos a ver que David fue un adorador. Vamos a buscar el Salmo 27. Salmo 27. Entre paréntesis, hay más de 70 salmos que hizo David. Esto significa que la mitad de los salmos,
porque son 150. Marcia me corregirá si me equivoco en esto, porque va a ser la profe de música. Son 150, es decir, prácticamente la mitad de los salmos fueron escritos por David. Y dice, y esto nos habla del amor de David por Dios, de la búsqueda de David por Dios. Dice el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, y en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. David, si podemos decir que una de las características más importantes fue esta, la de amar al Señor. Un adorador es alguien que ama. La misma palabra adorador significa inclinarse para besar. Entonces, un adorador es alguien que se inclina para dar honra, para dar respeto, para dar amor, para reverenciar, exaltar, engrandecer, demostrar su aprecio, su dependencia, su amor hacia a ese ser al cual uno ama. Y esta es una adoración que no se entrega a personas, a cosas, es una adoración que tiene que ver con Dios. Él reconocía que Dios era la fuente de vida, la fuente de su preservación, de que Él lo cuidaba, de que Él lo libraba, de que Él lo exaltaba sobre los enemigos, de que Él lo llevaba de victoria en victoria. Y vemos cómo Él expresa a través de los salmos el amor que tenía por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿verdad? Ese es el primero y más grande de los mandamientos. Y David cumplía, no de manera obligada o legalista o por obligación, sino porque había conocía el rostro de Dios y le amaba con todo su ser. Entonces, esta quizá es la cualidad más grande que David tenía, que David buscaba tener intimidad con Dios cada día, le exaltaba, le adoraba, le amaba con todo su ser. Segunda cosa, cualidad importante en David, que fue un hombre responsable y cuidadoso. Vamos a ver cómo él progresa. Volvemos a 1 Samuel, capítulo 16, cuando Dios envía a Samuel a buscar ese rey que tenía reservado, lo manda a la casa de Elí. En la casa de Elí pasan los hermanos más importantes, más altos, más robustos, y Samuel se queda perplejo, dice, ¿estos son todos tus hijos? Él dice, no, tenemos el más chiquito que está ahí cuidando las ovejas. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Saúl a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahí lo vemos trabajando, responsabilizándose. Vamos al 18, capítulo 18, versículo 23. Dice, y los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser sean? Perdón, ahí me equivoqué. 16, 18. Cuando se produce esa necesidad en el trono de que alguien trajese alivio a Saúl porque empezaba a tener opresiones satánicas,
En 1 Samuel capítulo 16, 18 dice que empiezan a buscar un músico. Entonces, versículo 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él, Saúl, le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bien, lo vemos cuidando ovejas. Después lo vemos acá que era buen músico. De hecho, cuando buscan alrededor, él ya tenía un currículum y dice que tocaba bien, y que era prudente, que era un varón, un joven de guerra, era alguien activo, alguien que podía estar en esa responsabilidad, y lo llaman. Y cuando lo llaman, lo traen, dice que Saúl lo amó mucho, lo apreció, dijo, qué bien que trabaja este muchacho. Y lo ascendió de músico ahí para traer alivio, lo pone como su cuidador de las armas, que era un lugar de privilegio, de importancia. Uno no ponía a cualquiera a cuidar las armas, sino a alguien que fuese de suma confianza. Entonces vemos cómo él, en base a su responsabilidad, a ser cuidadoso con su trabajo, él va pasando de proceso en proceso, escalando posiciones y escalando posiciones de responsabilidad, cuidando ovejas. Después pasa a la corte del rey, es paje de arma del rey Saúl. Después vamos a ver que a causa de lo que pasa con Goliat, él es puesto como uno de los guerreros más importantes. Después empieza a ser uno de los generales, hasta que termina siendo el rey de Israel. Entonces vemos cómo estas cualidades de ser responsable estuvieron presentes en David. Fue un hombre permanentemente en crecimiento, en desarrollo, nunca se estancó, sino que siempre fue aceptando desafíos y creciendo en los desafíos que Dios ponía sobre él. Fue un joven de fe y valentía, versículo 17, 26. Realmente vamos a leer el 32, 37, porque vemos ahí que dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Estaba en la batalla y estaba Goliat, que venía a desafiar cada mañana al ejército de Israel. Y dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Ahí lo vemos con una actitud podríamos decir, que rayaba lo desfachatado. Como este jovencito viene, están todos los hombres de guerra ahí atemorizados frente a la estatura, y vemos que él tenía un espíritu distinto. Y lo vemos ahí en el 45, que él hace una proclamación delante de Goliat. Dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es decir, David era un adorador, y un adorador centra su vida en Cristo, centra su vida en Dios. Y él, cuando va a la batalla, no estaba pensando en su estatura, en su juventud, en las armas que tenía, sino que estaba pensando en quién estaba con él. De manera que él le hace una proclamación de fe y le dice, vos venís a mí con
lanza, jabalina, espada. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y enfrenta la batalla con las pocas cosas que tenía. Y Dios es quien le da la victoria. Y esto es la fe. El hombre de fe no está centrado en sí mismo. El hombre de fe no es alguien natural que está centrado en sus propios recursos. El hombre de fe está centrado en los recursos de Dios. El hombre de fe está centrado en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios tiene, en el plan de Dios. Y que si Él prometió y si Él dijo, Él lo va a hacer. Y es justamente en eso estaba centrado David. No en sí mismo, sino en Dios. En lo que Él tenía y en lo que Él podía hacer. Vemos también que fue tratado en su carácter y fue humillado durante, como les decía, entre 8 y 12 años de persecución. Pueden leerlo ustedes, como David lo persiguió todos los días de su vida. Anduvo en cuevas, en los desiertos, anduvo en los territorios enemigos, y allí fue humillado, y en ningún momento él hizo justicia por mano propia, sino que entendía que Dios lo había puesto a Saúl y que era Dios quien lo debía sacar. No hizo una revuelta, no hizo una rebelión, no hizo un golpe de espada, de estado, bien que podría haberlo hecho. David no era un revolucionario. David entendía que estaba en una teocracia, es decir, que Dios pone y Dios saca. Y si él iba a ser el rey de Israel, no era un problema que él iba a usar las estrategias humanas, o las tácticas humanas, todo esa parnafernaria de recursos humanos, de intrigas, de sospechas, de alianzas, de manoseos, no, sino que él esperó en Dios. Y Dios lo promovió cuando fue el tiempo de Dios. Dios lo promovió cuando fue el tiempo de Dios. Así que, hermanos queridos, este era un hombre conforme al corazón de Dios, que podemos sacar provecho. Porque, ¿saben? David es un prototipo del hombre que anda en el Espíritu. Así como Saúl es un prototipo del hombre carnal, que está en el pueblo de Dios, pero es gobernado por las pasiones de Adán, del viejo hombre. Vemos acá a David, es un hombre que anda en el Espíritu, que es gobernado por los recursos del Espíritu, y los frutos del Espíritu se ven en él. Entonces, hay un libro muy importante, o que a mí me ha parecido muy, muy rico, que se llama Perfil de 3 monarcas, que habla de Saúl, de David y de Absalón. Saúl como prototipo del rey autoritario, celoso y temeroso. David como el hombre que es quebrantado, pero aprende a esperar en el poder de Dios. Y Absalón como el prototipo del rebelde, del que hace golpe de estado, del que rompe las reglas. Así después también, ¿no? Pero si pueden conseguir ese libro es material hermoso. Dios nos ayude, queridos hermanos, a poder andar en el Espíritu y dar los frutos que David dio. El Señor les bendiga.